Buenos días, licenciados. Me da mucho gusto tener esta clase con ustedes. En esta ocasión voy a dejar grabada, obviamente, la clase de hoy por cuestiones que ustedes ya saben. Estamos en prácticas y me da mucho gusto, ¿no? Estamos ya en etapa casi final, ya casi terminamos este cuatrimestre y estoy muy contenta por los resultados, aunque ha habido muchos alumnos que no han entregado en totalidad sus trabajos. Entonces yo los invito, los exhorto a que lo hagan, ¿no? Acuérdense que en este parcial vamos a calificar de igual manera el cuarto y el quinto parcial. Entonces estaríamos hablando de 2 parciales. Quienes no estén al corriente de sus actividades, les voy a pedir que primero que lo reporten a coordinación por cualquier situación y después conmigo para ver de qué manera se puede apoyar. Obviamente no puedo calificar de la misma manera, ¿verdad? Hay mucha diferencia en aquella persona que cumplió con su trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar de la misma manera en este cuarto y quinto parcial, un solo trabajo. Al final del video voy a tomarme algunos minutos, voy a detener en esa parte sobre la rúbrica, ¿no? Del trabajo. Recuerden que con un solo trabajo se va a evaluar, entonces necesito ver trabajos excelentes, no solo bien, no solo muy bien, sino trabajos excelentes. Van a tener alrededor de 14, 15 días para poder cumplir ya con la recta final. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar esta clase el día de hoy. Hay mucho material, eso sí, hay mucho material que ver y estoy muy contenta porque están dando muy buenos resultados en sus prácticas, creo yo, pienso yo. Espero que pongan en conocimiento todo aquello que han adquirido, porque esa es la parte padre, esa es la parte enriquecedora, ¿no? Les voy a poner un trabajo en PowerPoint, porque vamos a comenzar la clase con este tema que en lo particular a mí me interesa mucho, sobre todo por el avance y evidentemente por los resultados que ha demostrado lo que es la química forense. Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy con este tema y vamos a hablar fundamentos de la química forense. Bien, chicos, este video obviamente va a estar en plataforma, igual que el material. Si tienes alguna duda acerca de lo que voy a hablar el día de hoy, te voy a pedir que dejes un mensaje, ¿no? La plataforma es para ti, el buzón es diseñado para ti, para que tú dejes dudas o comentarios acerca de la clase. Bien, dentro de la química forense vamos a encontrar diversidad de cómo se puede manejar o cómo se puede emplear, ¿no? Obviamente para obtener resultados acerca de un hecho delictuoso. Tal vez tú digas, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? ¿Por qué tengo que ver esta parte? Bueno, es muy importante porque va a ir de la mano con cualquier investigación. Si tú dices, no tiene nada que ver con lo que yo pretendo, seguir mi carrera, de cierto modo vas a tener ese enlace con la química forense, ¿no? Acuérdense que eso es lo padre, lo dinámico de ser criminólogo. Ustedes no manejan quizás el yo me imagino, el yo pienso, me dijeron, me comentaron, no. Tienen esa parte fundamental que es la ciencia. O sea, ustedes todo lo que van a hacer es basado en ciencia, ¿ok? Esa es la parte fundamental de lo que es la criminología. Entonces, esta parte de lo que es la ciencia forense evidentemente nos va a demostrar a nosotros que a través del resultado, de la química forense, es donde podemos obtener grandes resultados. Hay personas que al final del día dicen, pues yo me quiero dedicar a esta área, quiero ser perito en esta área y pues adelante, ¿no? Creo que el campo del trabajo pues es muy, muy amplio. Entonces vamos a comenzar. Una parte de lo que es la química forense nos habla de las huellas dactilares, ¿ok? No voy a ahondar mucho en este tema porque ya lo hemos visto en varias ocasiones. Más adelante vamos a hablar un poco más vamos a retomar nuevamente este tema, pero ahorita lo vamos a ver de manera amplia porque me interesa más que nada abocarme a situaciones o fundamentos diferentes que no hayamos visto, ¿ok? Bien, la técnica más popular usada para revelar huellas dactilares dice que es la que se usa a través de un carbón activado finalmente tamizado, ¿no? La mayoría de los dedos de las personas son de composición grasosa y oleosa. Cuando estos entran en contacto con cualquier superficie o material relativamente suave, la fricción suelta los aceites provenientes de las ranuras de la huella
Cuando el polvo es aplicado a la superficie, se pega a estos aceites y revela el patrón de la huella. Quienes tuvieron la oportunidad de estar en la plática con el liceo Rubén, veíamos esta parte, ¿no? Y quienes pudieron obtener la información a través de sus coordinadores, pues saben perfectamente de lo que estoy hablando. Esta técnica es muy usada en muestras de lana, metales, vidrio o plástico. En el caso de que la huella digital esté sobre una superficie muy colorida, se usa polvo fluorescente. Cuando la superficie es expuesta a la luz ultravioleta, el polvo brillará mostrando la huella digital, sin importar el color de fondo en que se encuentre, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos de manera muy general, porque ya tuvimos una clase especial sobre huellas digitales, y aquí yo les puse una imagen acerca de una investigación de una copa que nos muestra que ahí tiene huellas dactilares. Entonces nosotros ya sabemos cómo vamos a manejar esta parte para poder obtener las huellas dactilares. Ya sabemos los movimientos que tenemos que hacer, ya sabemos cómo manejar el polvo, el carbón activado tamizado. Entonces, aquí lo fundamental, chicos, es precisar la parte de que para hacer para recolectar esta evidencia, nosotros tenemos que utilizar guantes. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros al tocar cualquier objeto, cualquier indicio dentro de la escena del crimen, si no utilizamos los instrumentos adecuados, vamos a estar contaminando parte de las evidencias, ¿no? Entonces, si quedan nuestras huellas ahí o que se distorsionen por culpa de que no tuvimos la precaución, pues evidentemente no vamos a obtener un buen resultado. Entonces, ojo con eso, es preciso citarlo. Bien, la detección de manchas de sangre. Todos los test usados en la detección de sangre se basan principalmente en la actividad de las enzimas peroxidasas presentes en la sangre, las cuales reaccionan con los agentes químicos causando un cambio de color. Algunas de las pruebas usadas son el test de bencidina, de malaquita verde, fenolftaleína o tetrametilbencidina. Pero uno de los más famosos, digo hay muchos, pero uno de los más famosos es el luminol. Cuando yo empiezo a hacer las investigaciones acerca de los temas que voy a abordar, siempre trato que los temas vayan muy acorde con lo que se mueve, se usa, sobre todo vamos a hablar de territorio mexicano, ¿no? Es evidente que hay muchos más, pero pues ¿de qué me sirve conocerlos si finalmente yo no voy a utilizarlos, ¿no? A mí me interesa lo que actualmente se está utilizando. Entonces vamos a hablar precisamente del luminol. Este se utiliza en química forense para detectar trazas de sangre, ¿ok? Me hubiera gustado indagar si alguno de ustedes sabe lo que significa una traza de sangre, ¿ok? No es lo mismo a una mancha, a una traza. La traza es cómo se disparó la sangre y ahorita voy a poner un ejemplo. Este compuesto es un derivado del ácido tálico que cataliza la oxidación con el peróxido de hidrógeno para la emisión de luz. El luminol posee la capacidad de enseñar por medio de luz visible cuando es oxidado, ¿no? Y les puse una imagen muy representativa acerca de este procedimiento del luminol, porque se hizo una investigación a través de este componente del luminol del que estamos hablando. Y bueno, para no tardarnos mucho en el ejemplo, nada más les comento que una persona fue atacada en el baño de su casa, le cortaron las venas, ¿no? De hecho fue el marido, fue el esposo quien lo hizo. Entonces limpió la escena del crimen, bueno, creyó limpiar la escena del crimen, la llevó al cuarto y ahí pues llamó al 911 y pues bueno, él decía que su esposa se había suicidado, ¿no? Entonces, al hacer las investigaciones, pues se percataron que pues algo había sucedido en el baño. Entonces, a través de este proceso en cuanto a química forense, a través del luminol, pues se detectó que había trazas de sangre en la bañera, ¿no? Ya con esta evidencia, pues bueno, la persona, el esposo ya declaró que efectivamente pues la había matado de esta manera para después sobreactuar, ¿no? Que ella misma se había cortado las venas. Bien, continuamos. Esto es bien importante. Bueno, se me pasó el título de arriba, pero vamos a hablar precisamente de lo que es el pelo, ¿ok? O cabello.
Para eso antes, las muestras biológicas usadas entregan información acerca de la presencia de algún tóxico en particular o de sus metabolitos en el organismo. Se debe tomar en cuenta los tiempos de vida mediante los tóxicos, el volumen de distribución y su afinidad por los distintos tejidos. Aquí meramente me estoy refiriendo a cuando la persona ha sido intoxicada, cuando la persona ha sido envenenada, más bien. Las muestras principales en este tipo de análisis son la sangre, el plasma o el suero, ya que estas se distribuyen las sustancias por todo el cuerpo. En los casos de las intoxicaciones o muertes por envenenamiento, se eligen las muestras de contenido gástrico, ya que pueden contener restos de comprimidos o líquidos que pueden orientar a la investigación. En los órganos como el riñón, el hígado, en la bilis, procedentes de las autopsias se pueden encontrar grandes concentraciones de tóxicos, ¿no? Es decir, que a través de una investigación y a través de la autopsia se puede definir o aclarar si la persona murió de manera intoxicada, ¿ok? También en el tejido cerebral, el cual aporta información en la detección de sustancias psicoactivas que actúen en el sistema nervioso central. Para el caso en el que se investigue el consumo reciente de drogas en individuos vivos, obviamente, las muestras de orina son importantes ya que con ellas se excretan los principios activos y obviamente arroja lo que son la sustancia tóxica. Esto lo voy a resumir, es lo que conocemos o hemos escuchado, que es a través de un antidoping, ¿no? La persona que está siendo investigada entra al baño a orinar en un frasco y tiene que estar también la parte investigadora, ¿no? El agente que está investigando. No la puede dejar sola porque la persona que está siendo investigada muchas veces puede o ha hecho alguna colocación de alguna sustancia para poder distorsionar. Entonces, enfrente de ella tiene que orinar, ¿no? Y entregar la muestra directamente y es así como se hace el proceso del antidoping. Bien, el consumo crónico, y aquí es donde me voy a detener porque vamos a ver esta parte importante que cómo a través del pelo vamos a obtener resultados, obviamente acerca de una investigación y de un proceso, ¿ok? El consumo crónico, en cambio, es principalmente analizado de muestras de pelo, ya que estas proveen una especie de calendario de consumo, ¿ok? ¿Consumo de qué? Debido a que la sustancia tóxica se metaboliza en el pelo, de cualquier sustancia tóxica. Comentaba una alumna de escolarizado, creo que de comentaba acerca de esto. Decía que en una investigación que ella había leído o que había escuchado, a través del pelo de la persona, se había detectado que había estado constantemente o ya tenía un tiempo que la persona le daban a tomar algo que lo estaba intoxicando, ¿no? Entonces se hizo la investigación y a través de un pelo, pues se determinó, ¿no? Se arrojó ese resultado. Y evidentemente, yo investigué acerca de esto y hay un caso muy famoso que surgió en Estados Unidos acerca de esto. La esposa estaba envenenando a su esposo de una manera, digamos, no tan agresiva para que no se dieran cuenta, sino que con el tiempo su cuerpo empezaba a deteriorarse, dadas las sustancias tóxicas, ¿no? Se hizo la investigación y fue a través del pelo que se indagó, se hizo el proceso y se obtuvieron buenos resultados. Obviamente la persona fue a prisión, la esposa fue a prisión y ella decía que tenía como que miedo de matarlo, o sea, de una muerte directa, por decirlo así, sino que ella pensó que a través de que poco a poco, intoxicándolo, pues él iba a perder la vida sin que nadie sospechara pues de ella, ¿no? Y bueno, aquí está la muestra de cómo se hace un proceso a través del pelo y cómo se pueden obtener los resultados. Bien. Si tienes alguna duda acerca de este tema, házmelo saber porque me voy a ir un poco rápido, dado que me gustaría tocar muchos temas. Entonces, pues sabemos que tenemos poco tiempo, ya estamos en fase, casi ya terminamos, entonces, pues bueno, vamos a tratar de abarcar todos los temas. Hay otro fundamento que es el de genética forense, ¿ok? Toda persona tiene una combinación genética única e irreversible. El ADN proporciona esta identidad biológica a los individuos y se puede analizar por diferentes métodos moleculares. Es frecuente que en la escena del crimen sean encontradas muestras biológicas como saliva, semen, sangre, pelos, restos de piel bajo las uñas
de las víctimas. A partir de estas muestras se pueden obtener el ADN de la persona. Fíjense, es muy claro y es muy evidente. El desarrollo de las técnicas de biología molecular permiten un análisis exhaustivo del ADN contenido en estas muestras, ¿no? Lo que ya les comenté. Esto ha logrado que este tipo de evidencias cobre particular importancia, ya que con esto se puede correlacionar la evidencia encontrada en la escena del crimen y comparar el ADN recuperado a partir de la evidencia física con algún sospechoso, ¿no? Para esto se debe de realizar un perfil de ADN utilizando marcadores genéticos que permiten distinguirlas o asociarlas. En la actualidad, la genética forense estudia el polimorfismo o variabilidad genética humana, ¿ok? Aplicada a algunos problemas judiciales. Y les voy a comentar cuáles pueden ser esos. Primero tenemos lo que es la investigación de la paternidad, ¿ok? La resolución de algún reclamo o exclusión de una reclamación por parte de la madre y el hijo, o del padre y el hijo, o de los hijos a la madre, el hijo o los hijos al padre. Es decir, para corroborar que efectivamente existe esa relación de madre e hijo o de padre e hijo, se hace este estudio, ¿no? El ADN de la investigación de paternidad. Bien, lo que a nosotros nos vamos a abocar y a lo que a nosotros nos interesa es la criminalística. Entonces, este proceso se hace cuando hay asesinatos, agresiones y delitos sexuales, propiamente violación, ¿ok? También se puede hacer en la identificación de restos cadavéricos o personas desaparecidas. La utilización de ADN para realizar estos estudios en hechos delictivos que puedan dar, obviamente, vestigios de biología del autor sobre la víctima o el lugar del delito. Volvemos a lo mismo, cabello, saliva, células en la piel, semen, sangre, etcétera, sirven para identificar a algún individuo por medio de la biología molecular. En México, el desarrollo de la genética forense y de un banco nacional de datos genéticos obviamente facilitaría la investigación y la resolución a muchos problemas, a muchas interrogantes, ¿no? En México, la legislación aún no contempla que esta sea una herramienta de gran potencial para identificar personas, principalmente porque son técnicas de altos costos. Según yo investigué, un proceso de ADN o un método de ADN anda entre 20,000 y 30,000 pesos. Entonces, imagínense, si se aplicara a todos los casos para investigar, pues obviamente no se tiene la capacidad económica, ¿no? Pues bien, entonces no vamos a ahondar mucho en esto porque finalmente México no lo utiliza como gran medio para obtener información. Bien, a continuación vamos a ver otro tema que son los fundamentos de la antropología forense. Para eso yo te voy a mostrar rápidamente lo que es un esqueleto. Esto lo vimos, no sé, yo creo que en secundaria, pero únicamente es para recordar qué es lo que va del cuerpo humano, qué es lo que se puede investigar, ¿no? A través de la biología, perdón, a través de la antropología forense. Bien, tenemos que se puede investigar el cráneo, el esternón, las costillas, la columna vertebral, el radio, el fémur, la tibia, maxilares. Recuerdan lo que yo les decía de la caja dental, ¿no? El omóplato, el húmero, el cúbito, la cadera, la rótula y el peroné, ¿no? Entonces, de manera rápida podemos ver a través de un esqueleto, esto es lo que puede identificar la antropología forense. ¿De qué manera? Muchas veces, y a lo mejor no estamos muy familiarizados con esta situación, digo, conozco pocos casos en donde se te haya tenido que sumar el cuerpo de una persona que ya está en un cementerio, por decirlo así, ¿no? Para probablemente volver a investigar los hechos, o que si queda duda si es la persona que falleció, que si no la cambiaron, o que muchas veces suelen poner hasta restos de animales. Entonces también es la forma de identificar si es humano o es de un animal, ¿no? Bien. Voy a hablarles de igual manera de este fundamento que es la antropología forense, y fíjense que es un tema muy completo,
no voy a irme con los fundamentos principales, ¿no? Porque los repito, si me pongo a profundizar en cada uno de ellos, no terminaríamos, ¿ok? Bien, entonces comienzo diciéndoles que es la rama de la antropología física que con fines forenses trata de identificación de restos más o menos esqueletizados, humanos o de posible pertenencia humana. Es decir, no todo lo que a veces nos vamos a encontrar como esqueleto pertenece o fue de un humano, ¿no? Puede ser de posible pertenencia humana. En virtud de que los restos suministran menos información sobre las víctimas y las circunstancias de su muerte que el cuerpo completamente preservado. Obviamente ya pues esqueletizado no nos va a arrojar mucha información. La correcta recolección de la mayor cantidad de evidencias de la escena del crimen sobre las condiciones ante-mortem y post-mortem de la inhumación y su relación con los artefactos asociados al cuerpo constituyen el primer paso en el proceso de identificación, ¿ok? En primer lugar, el investigador debe saber localizar el lugar del enterramiento, ¿no? Digo, no siempre puede ser un cementerio. Primero que nada, el investigador identifica, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo enterraron, no? Excavarlo sistemáticamente y determinar si los restos son humanos o de animales. Establecer el número mínimo de individuos, las causas de muerte, juzgar por el tiempo transcurrido, a diagnosticar o a partir de la inhumación y los procesos, lo que le llaman tafomónicos, sufridos por los restos. Finalmente, diagnosticar los principales parámetros que caracterizan su biografía biológica, antemortem o lo que se dice obstebiografía, que es el sexo, la edad, la lateralidad, los ancestros, la estatura, etcétera, ¿ok? Para eso, chicos, hay igual que, como ustedes saben, y yo se los comenté en la primer clase, si no mal recuerdo, protocolos, ¿no? Yo les hablaba de protocolos que ya ustedes después ya en la práctica pues fueron llevando. También para hacer este tipo de investigación de restos óseos se hace un protocolo, hay un modelo. Yo lo voy a referir muy amplio, ¿no? Les comento, les repito, no puedo andar. Entonces, como quiera, en plataforma ya va a estar el material, si gustan leerlo y si queda alguna duda, yo con gusto, de manera, a través de la plataforma, yo se los vuelvo a explicar, ¿ok? Bien, primero se hace una investigación de la escena del crimen. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, es estandarizar las labores de exhumación de restos. Obviamente se adjunta el protocolo modelo del manual sobre la prevención e investigación publicada por las Naciones Unidas, si no mal recuerdo, en 1991. Obviamente ha habido modificaciones. La recuperación de un entierro debe hacerse con la misma minuciosidad que la búsqueda hecha en un lugar del delito, ¿ok? Es exactamente, bueno, no es exactamente lo mismo, pero son por lo regular los mismos pasos. Llega, tiene que tomar fotografía, dejar constancia de la fecha, la ubicación, la hora de comienzo, la hora de terminación de la exhumación, el nombre de todos los trabajadores que intervinieron. También se debe dejar constancia de la información en forma narrativa, ¿no? El día de hoy nos abocamos a tal lugar, tenía estas características, etcétera, ¿no? Siempre tiene que ser de manera narrativa y aparte se completa con dibujos y fotografías. ¿Qué se fotografía? Pues obviamente la zona del trabajo, desde la misma perspectiva hasta antes de iniciar los trabajos y después. Eso evidentemente para mostrar ciertas evidencias que por cuestiones o protocolos, ¿no? El día que se haga una investigación y se regresa al otro día y se modificó algo, pues bueno, demostrar que así se dejó el lugar antes de retirarse, ¿no? Sobre todo el investigador y las personas que estuvieron presentes. En algunos casos es necesario ubicar en primer lugar la fosa en una superficie determinada, ¿ok? Hay numerosos métodos de ubicación de fosas según su antigüedad, ¿ok? Ahí se le llama clasificar el entierro de la manera individual o de la manera aislada, de la manera primaria, alterada, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Cuando una persona tiene que hacer una investigación, tiene que hacerlo muy minucioso porque también en algunas ocasiones, y sobre todo aquí en México, hay cementerios donde las fosas están muy pegadas una a otra.
y a veces ay, se me olvidó el nombre, la parte que, una pared, por decir, una pared sirve para las dos fosas. Entonces, si se afecta la pared, puede afectar la fosa que está contigua. Entonces, ahí sí sería problemas, podría haber hasta problemas judiciales, por decirlo de esa manera. Bien, entonces, con eso doy por finalizado este tema, ¿ok? Hay un tema donde sí me voy a detener, que son los fundamentos de lofoscopía, porque eso evidentemente se va a trabajar la parte criminalística. La lofoscopía proviene del vocablo griego lofos, que es cresta o relieve, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, y escopía, ¿no? Que es observar, es decir, o sea, si yo junto lofos con escopía, es la observación de crestas papilares. Hay un autor que a mí me encanta, Florentino Santamaría Beltrán, quien propuso el sistema de identificación de impresiones quiroscópicas con el fin de tener herramientas para el análisis de huellas reveladas y obviamente fijadas en el lugar de los hechos o vinculados a actividades criminales. Se trata de la ciencia que tiene por objeto el estudio de los relieves epidérmicos conocidos como lofogramas. Estos se localizan, chequen bien, en las yemas de los dedos, eso todos lo sabemos, pero también en la cara palmar de la mano, ¿okay? Eso se llama lofograma. Y también se pueden localizar en la cara plantar de los pies. Digo, eso no se los voy a enseñar, ¿verdad? Pero todos conocemos lo que es la cara plantar de los pies. Bien, si fuera una pregunta de examen, yo creo que sería muy bien contestada, decir, ¿dónde se localizan los lofogramas? Pues contestarías rápidamente que en las yemas de los dedos, en la cara palmar de las manos y en la cara plantar de los pies, sin ahondar mucho, ¿no? Bien, hay una clasificación acerca de los lofogramas. Están los lofogramas naturales, que son los dibujos que existen y se pueden observar en las falanges de los dedos, las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿ok? También existen los lofogramas artificiales, que son los dibujos impresos obtenidos mediante el entintado e impresión de dibujos naturales. Esto muchas veces lo podemos ver cuando hacemos algún procedimiento. No sé, me viene a mi mente cuando vas a obtener tu pasaporte, ¿no? Y te piden que dejes plasmado todas tus huellas. Entonces, a través de una tintura que te ponen, colocas las huellas de tus dedos para que queden plasmadas. Entonces, eso podría decirse que es un lofograma artificial, ¿no? Bien, lo que a nosotros nos compete y que es el último, y por eso lo dejé al final, es el lofograma latente. ¿Por qué? Son los dibujos generalmente invisibles, ¿ok? Dejados de forma involuntaria por contacto de las palmas de las manos, de los dedos o de los pies sobre una superficie, ¿no? Todo lo que yo toque, todo lo que yo tenga a mi alcance y esté tocando durante el día, yo voy dejando huellas que son obviamente invisibles y que es de manera involuntaria. No voy a decir, ay, voy a agarrar el celular para dejar ahí mis huellas. No, obviamente es involuntario. A lo largo de la historia fue surgiendo la necesidad de identificar a las personas, siendo el método más antiguo la descripción que le llama morfológica. Si bien es un sistema poco preciso, la lofoscopia es uno de los métodos más precisos de identificación debido a sus cualidades. A mí por eso me encanta. Yo siempre he dicho y lo voy a decir, creo que cuando obtienes alguna huella digital, yo creo que no tiene margen de error, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bien, la lofoscopía, como lo dije, es un método preciso, ya que los dibujos papilares son inmutables, perennes y diversiformes, es decir, nunca se van a deformar, ¿no? En la clase pasada yo les decía que desde la sexta semana de gestación empiezan a formarse tus huellas digitales y las vas a tener siempre. No es de que crecí, ya soy adolescente o ya pasé a la edad adulta. No, las huellas digitales siempre van a ser las mismas. Bien, la lofoscopía se va a dividir, fíjense, en tres secciones y quiero decirles cuál es cada una, ¿no? La primera se le llama dactiloscopía, que es el procedimiento técnico que tiene por objeto el examen de los dibujos digitales denominados dactilógramas, ¿ok? Después tenemos la quiroscopía, que es la parte
de la lofoscopía, que se dedica al estudio de los dibujos de las crestas papilares en las palmas de las manos. Su dibujo se denomina quirograma. Y por último tenemos la pelmatoscopía, que se dedica al estudio de los dibujos de las plantas de los pies, denominados pelmatogramas, ¿ok? A continuación les voy a colocar un dibujo, no un dibujo, perdón. Es una fotografía que pude investigar acerca de las primeras huellas digitales que fueron plasmadas. Ojalá se pueda ver en pantalla. Bien, aquí tenemos huellas digitales y también lo que es la cara palmar de la mano, ¿ok? La de los pies no la pude investigar porque aparte la que estaba muy distorsionada. Obviamente, pues esto se hizo hace mucho tiempo, hace años. Entonces, estas fueron las primeras huellas que se registraron. Bien, voy a dar por finalizado este tema, porque les digo, quiero abarcar todo, quiero que en esta clase quede todo lo que ya está dentro del temario. Y te voy a hablar de un tema que se llama fundamentos de probabilidad y estadística. Se entiende por estadística criminal, que es lo que nos compete, el conjunto de datos numéricos sobre los crímenes y criminales extraídos de los registros de organismos oficiales, clasificados, dispuestos y analizados en forma que revelen relaciones entre categorías y datos, esto publicado periódicamente según un plan uniforme, ¿no? El ser humano, desde el punto de vista antropológico, siempre ha tenido la necesidad de mantener control de un entorno, ya que del desconocimiento, no sé, a veces causa temor, ¿no? Lo no conocido siempre va a causar ese temor. Por ello, el censo de una determinada población representa el control de todo. Y eso lo veíamos en la antigüedad, que el jefe de una tribu sabía cuántos pobladores tenía que dirigir, ¿no? Si él no hubiera tenido conocimiento, obviamente hubiera entrado en pánico. No sé cuánta gente estoy dirigiendo. Como ya lo vimos anteriormente, una de las primeras estadísticas que se presentaron fueron los animales cazados y los vegetales o frutas que se recolectan y posteriormente se comercializaban. Estas estadísticas servían para mantener un control económico de la tribu y se descubría alguna, si había alguna alteración y que el jefe, ¿verdad?, se enterara, obviamente había consecuencias y se dice que había castigos terribles, ¿no? Más adelante, los criminales que eran ejecutados o encerrados en cárceles también pertenecieron a un tipo de estadística, pues el Estado se vio en la necesidad de ampliar el control que tenía. Empezamos a vislumbrar todos los horizontes que podían controlar a través de la estadística. Esto implica tener, obviamente, un mayor control, no solo de su población, nacimientos, matrimonios, defunciones, no solamente, sino también los ingresos y egresos, número en el personal de un ejército, situación socioeconómica de una población, etcétera. No nos bastamos con solamente unos datos, ¿no? Aquí puedo poner de ejemplo el INEGI, que muchas veces no solamente te va a preguntar tus generales, sino tu situación económica, probablemente algunas otras preguntas que no tengan mucho que ver con lo personal. Bien, esto se puede ver que la estadística representa el dominio de ciertos asuntos que ocurren dentro de una región geográfica, y esto siempre es un beneficio del Estado. Pues es evidente, ¿no? Significa control. Los presidentes, los gobernadores siempre quieren tener control, ¿ok? ¿Para qué? Porque de esa forma es una forma de asegurar la economía y controlar, obviamente, a la población. En México, la encargada de presentar las estadísticas referentes a lo que son los delitos cometidos, la población cautiva en una penitenciaría, la población liberada y readaptada, el número, no sé, un número de policías, etcétera, vaya, todo lo relacionado con seguridad pública, es la Secretaría, se le llama Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no?, cuya misión es articular y coordinar a las instituciones de seguridad pública de los 3 órganos de gobierno a través, obviamente, de directrices
de ciertas líneas políticas públicas y aparte su función es establecer sistemas de planeación estratégica, es decir, obviamente inteligencia y para poder evaluar y se puede haber una transparencia, ¿no? Obviamente constituyéndose en un sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y la sociedad. Ese va a ser el objetivo de por qué se debe de tener estadísticas. Dentro de las facultades que posee esta secretaría y que son de nuestro interés, se encuentra establecer y controlar bases de datos criminalísticos y obviamente del personal. Aunque a título personal esta facultad se encuentra un poquito mal redactada, ¿no? Y más adelante voy a ahondar en eso. La estadística criminales pueden originarse en diversas fuentes, entre las que destacan la policial, la judicial y la penitenciaría. Bien, vamos a ver cada una de ellas, porque es una parte que como criminalística nos interesa mucho. La estadística policial es aquella que recoge recoge y compila la policía. Sus datos abarcan delitos y contravenciones que son tomados de las distintas dependencias administrativas, como intendencias, comisarías, servicio de investigación, etcétera, ¿no? Después tenemos la estadística judicial, que es la que proporciona a los jueces y magistrados penales del país, de acuerdo con los procesos iniciados y las providencias dictadas en su desarrollo. Y por último tenemos la estadística penitenciaria. Esta compila todos los datos relacionados con la población reclusa del país. Obviamente en México existen demasiados penales, pues se dan a la tarea de sacar y obtener esta estadística tanto de ingresos y como de salidas, ¿no? Y con esto, pues bueno, doy por finalizada esta parte de estadística. Voy a terminar, voy a cerrar, a culminar esta primera sesión con los fundamentos de balística forense y lo que le llamamos trazas instrumentales. Entonces, primero comienzo con un tema y va relacionado con la balística forense. En la clase anterior precisamente les dejé un link en el material que está en plataforma de cómo operaba un laboratorio de balística, ¿no? Bien, para eso quiero primero decirte, pues, ¿qué es la balística? Bien, es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, la dirección y comportamiento de los proyectiles. Tiene 4 ramas principales. Primero es la interna, la externa, de efectos y la que le llaman identificativa o comparativa. Perdón. La balística forense es la aplicación judicial de la ciencia balística o la ciencia balística aplicada, obviamente al esclarecimiento de los hechos. Participa de todas las ramas que se divide, fundamentalmente en la ciencia balística y en exclusiva de la balística identificativa o comparativa, ¿ok? Sé que son muchos nombres, pero voy a tratar de explicar cada uno. La problemática que tiene que resolver la balística forense sigue un camino inverso a la planteada de la ciencia balística clásica. Para esta, un problema podría ser la munición y arma, ¿ok? La cual vas a utilizar para conseguir un efecto en un blanco determinado, mientras que para la balística forense sería que a la vista de los efectos producidos en tal blanco se determine el arma, el cartucho o la munición utilizada. La distancia y el ángulo de tiro, la trayectoria y el número de disparos efectuados, obviamente si se recoge lo que le llaman vaina o proyectil, ¿ok? Todo esto va a determinar si ha sido disparado o no por el arma sospechosa. La balística identificativa, que es rama propia de la balística forense, estudia las relaciones de identidad existentes entre las lesiones producidas en vaina y bala por el arma utilizada y los elementos o partes de dicha arma que producen las citadas lesiones. La balística identificada parte del principio general de que todas las armas imprimen carácter a los elementos no combustibles integrantes del cartucho utilizado. ¿En base a qué? Bueno,
Para dar dicha utilización, una serie de piezas mecánicas y partes del arma actúan sobre los elementos iniciador y contenedor del cartucho, que es la cápsula y la vaina, y sobre su elemento proyectado, lo que se le llama bala, ¿no? Así de fácil. La problemática de la identificación balística que resuelven continuamente los expertos de la Comisaría General se puede concretar principalmente en 3 aspectos, ¿ok? Bien, que lesiones mínimas son suficientes para establecer una relación de identidad fiable. Tranquilo. 2, la existencia de microlesiones anteriores al disparo que pueden conducir a una identificación errónea, ¿no? Si a mí me dan un disparo y yo ya traía lesionado ahí, no sé, por otra cosa, pues esto puede evidentemente conducir a una identificación que pues errónea, está mal. Y por último es la correspondencia aparente de microlesiones que producida durante el disparo que puede conducir también a un error. Los estudios que se realizan en el área de balística forense de la Comisaría General de la Policía Científica, donde se incluyen tanto las unidades centrales como territoriales, son las siguientes. No me sé todas, chicos, no preparé lámina, pero bueno, voy a tratar de decirles las más importantes. Bien, la primera es la balística operativa, que abarca el examen operativo de armas de fuego, la capacidad de fuego, características técnicas, la obtención de elementos que le llaman testigo, estudios de armas y elementos balísticos, estudios sobre prendas y superficies objeto de disparo, la procedencia y características técnicas, la relación con otros elementos, inspecciones oculares y reconstrucción de hechos, ¿no? Después hay otra que es la balística identificativa, que es la identificación de armas por estudios microscópicos comparativos entre vainas o balas, lo que le llaman testigo o dubitadas. Estudios identificativos de vainas y balas dubitadas, ¿ok? Y por último tenemos las trazas instrumentales, que es el estudio de herramientas y elementos de cerradura violentados. Estudios sobre sistemas de cerradura, ¿ok? Estudios de placa de matrícula y troqueles, estudios de ropa en lesiones con arma blanca, estudios sobre cualquier objeto o superficie susceptible de forzamiento o alteración o manipulación, cuyo estudio no corresponde a otra área policial. Y por último, estudios de huellas de pisadas de neumáticos. El estudio de las huellas de pisadas lo realizan los grupos de inspecciones oculares donde no exista trazas instrumentales, aunque en caso necesario remitirán o solicitarán el estudio a esta, ¿ok? Y voy a terminar la clase con algo muy importante, ¿ok? Ya por último vamos a ver lo que es la balística y trazas instrumentales. El laboratorio de balística y trazas instrumentales de reciente creación se encarga del estudio de vuelo de los proyectiles, hacia dónde van y de sus efectos en las personas y en las cosas, ¿no? Porque muchas veces no solamente hay que investigar la bala que atravesó a la persona, sino también aquellas donde fueron y chocaron con las cosas. Asimismo, vamos a realizar estudios sobre identidad de los proyectiles y de las vainas disparadas mediante comparaciones con patrones testigo, se le llama así, patrones testigo, incluso con las armas que los disparan, garantizando los informes periciales mediante una adecuada formación en criminología, ciencias forenses, armamento y balística, así como criminalística y técnica policial. Por último, les comento que las principales técnicas utilizadas en las reconstrucciones y estudios de balística armamento se refieren a los adecuados procedimientos de las inspecciones oculares, ¿ok? A las observaciones sistemáticas, a los levantamientos de los planos a escala, a las reconstrucciones por la técnica de infografía forense, a la recogida y análisis de vestigios de todo tipo, a los análisis de conductas y así como los exhaustivos estudios analógicos en el laboratorio, ¿ok? Resumo, la balística evidentemente va de la mano de la ciencia
se tiene que hacer a través de un laboratorio y más que nada la balística nos va a ayudar a identificar hacia dónde fue el proyectil. Muchas veces, y lo hemos visto en cuestiones de suicidio, que parece ser un suicidio a primera vista, pero que con el estudio, con todo este sistema, se ha arrojado en muchas ocasiones que fue un suicidio preparado, es decir, que intervino otra persona, mató directamente a la víctima y después hizo ver o parecer que fuera un suicidio. Bien, chicos, con esto voy a dar por finalizada esta parte de la sesión. Me dio mucho gusto compartirles esta parte de la criminalística, de la técnica de la criminalística. Nos veríamos la próxima semana. Rápidamente te digo cuál va a ser la rúbrica. Es un trabajo, la verdad que a mí me encantó. Cuando yo lo empecé a plasmar, dije, no, hombre, les va a gustar mucho. Van a exponer un tema que es el 4.4, Fundamentos de la Ofoscopía, y les digo porque a mí me encanta ese tema. ¿Qué van a hacer en ese tema? Bien, pues van a hacer un video mínimo de 2 minutos, máximo lo que ustedes quieran. Tiene que ser un video formal y claro. Puedes utilizar obviamente material de apoyo, imágenes, láminas, etcétera. ¿Qué voy a revisar? Bueno, evidentemente la investigación que hagas de este tema. Y segundo, todas estas formalidades, ¿no? Que te plantes, que hagas un buen video. Recuerda que voy a calificar tercer y cuarto parcial, entonces tienes que entregar un producto excelente. Bien, chicos, con esto ya doy por finalizado ahora sí la clase. Me dio mucho gusto poder saludarlos y nos vemos la próxima clase.